Seguro. Amigos, quédense ahí. Rivadavia Agro está en el Sé que seguiremos juntos a través del tiempo. Cantó el gallo, amigos. Ustedes saben que a esta hora, cerquita de las 6:30, 7 menos 25 de la mañana, le canta el gallo a alguien. Hoy le canta el gallo y lo despertamos este sábado 6 de abril a Germán Estrada. Buen día, Germán, ¿cómo estás? Carola, Tomás, Sofía, te saludamos por acá. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Sabes que ayer cuando le avisaba un poco a los oyentes en las redes sociales de qué íbamos a hablar en el programa, qué temas iba a tratar, generó un montón de consultas o de avisos de expectativa ante el programa de hoy por tu charla, porque yo les decía, les contaba, les adelantaba, me corregí si hay algo que no sea así, que sos un consignatario de Hacienda, pero que cuando eras muy chiquito, a los 19 años, te tocó ir a Malvinas. Y que aunque te llevó mucho tiempo, entiendo que más de 20 años te llevó poder hablar de este tema, ahora estás un poco animándote o contando tu historia, abriendo tu historia, que además de ser tuya, y entiendo que eso debe ser complejo y movilizador, movilizante, además de ser tu historia, es la historia de todos, es la historia de la Argentina y las Malvinas han sido obviamente tema esta semana porque pasó el 2 de abril, que no es un feriado común para los argentinos, que siempre nos hace pensar mucho y por eso queríamos charlar con vos. ¿Todo eso es así? Háblame de ese Germán de los 19 años. Sí, fue así, sí, es así. No, bueno, yo había terminado la secundaria justo Sí. en noviembre y en los primeros días de marzo entré al servicio militar como se hacía antiguamente. Claro. Y bueno, justo tocó que habían recuperado nuestras islas el 2 de abril. Yo estaba en el grupo de artillería de defensa antiaérea 601 en Mar del Plata. Ajá. ¿Vos sos de ahí? Y sí, Ok. vivo ahora, ya no, vivo en Buenos Aires, pero nací en Mar del Plata, así me crié allá. Bien. Así que bueno, me tocó ir. Te tocó ir. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías en Malvinas? ¿Te acordás qué día llegaste a Malvinas? Sí, llegué, creo que el 12 de abril. Okay. No me acuerdo si por ahí fue el 14, pero fue por ahí. Recién arrancada la guerra. Claro, todavía no había no había habido ningún ataque, nada, porque el primer ataque arranca el 1 de mayo. Acá, ok. O sea que, claro, yo llegué ahí en abril y bueno, cada uno, yo era un soldado, o sea que cumplía órdenes. Claro. Era un soldado raso. Y bueno, nos tocó ir a un morro cerca de una playa. Y bueno, nosotros teníamos que proteger la única pista de aterrizaje que tenía las islas. Ajá. El grupo nuestro. Así que bueno, estuve siempre cerca de la pista, digamos. Bien. A algunos kilómetros, pero sí, siempre por ahí. ¿Por qué te llevó más de 20 años poder hablar de Malvinas? ¿Qué recuerdo tenés de Malvinas? A la distancia, ¿no? Bueno, así medio rápido, como para que se entienda, a mí me costó ir a Malvinas porque en el grupo donde nosotros estábamos, el 80% quería ir. Ajá. Y como yo era un soldado nuevo, digamos, Sí. no tenía un año, sino que tenía 2 meses, tuve dos cuestionamientos que dijeron: ¿cómo va a ir ese soldado? Decían otros soldados, nosotros no, y un soldado nuevo sí. Claro, que tenían más experiencia. Claro. Sí. Entonces, bueno, había un entusiasmo. A lo que quiero ir es que yo siempre cuento es que había un entusiasmo por estar ahí, claro, muy grande, y un sentimiento también muy grande porque
estábamos todos muy orgullosos en nosotros y, por ejemplo, la ciudad donde yo estaba también. Claro, se peleaban por ir a Malvinas. Claro, y la Wow. gente, cuando yo fui, nos acompañó con banderas y aplausos, hasta la puerta del cuartel, cuando nos íbamos. Después allá pasó lo que pasó. Mm. eh, bueno, vivimos lo que nos tocó vivir, que ya todos lo saben. Sí. Y bueno, y al volver perdedores, es como que todo se tapó. Nosotros fuimos la cara de la derrota y todo se tapó. ¿Qué sentiste cuando volviste? Imagino que son sentimientos encontrados, muchos no volvieron, vos estabas volviendo a tu ciudad, seguramente con tu familia, te estarían esperando, pero a la vez esta sensación de ser la cara de la derrota, que algo me moviliza escucharlo así, porque es verdad que muchas veces se sienten, o por muchos años al menos se sintieron olvidados y hasta cuestionados en algún punto, esos soldados, esos pibitos en realidad muy chiquitos que los mandaban a la guerra. ¿Qué sentiste cuando volviste a Mar del Plata? ¿Te acordás cuándo fue que llegaste? Bueno, ahí el día exacto no, porque Ok. cuando termina la guerra termina el 14 de junio y Sí. fuimos tomados prisioneros. Estuve como una semana, después me subieron a un barco inglés y el barco nos dejó en Puerto Madryn y de ahí nos subimos a un avión que nos dejó en Aeroparque y estuve 2 días acá en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral y de ahí un tren que nos llevó a Mar del Plata. No, imagínate, durante todo el conflicto uno trata de agarrarse de lo que tiene y bueno, por supuesto, lo más importante para mí era mi familia y los seres que uno quiere y bueno, y volver a estar con ellos. Uno está en un lugar tan lejos, tan solo, que siempre piensa en volver a la casa, digamos. Obvio, me imagino. Claro, y cuando volví, cuando llegué, que estaba contento, por supuesto, bueno, había un entusiasmo muy grande por vernos y saludarnos, y ahí es como que sí que me agarró como algo, me quedé un poco paralizado y no fue tan fuerte, digamos, que no podía, cuando bajo del tren no podía caminar, no Qué podía dar difícil. un paso, me quedé duro. Literalmente paralizado. Claro, sí. Germán, Y bueno, por supuesto, sí. ¿cómo estás? Buen día, Tomás Rivas te saluda. 2 cosas te quiero preguntar. Una que nos hace llegar un oyente, Alejandro de Caballito, que la gran pregunta que se hace siempre cuando hablamos con soldados de Malvinas, que ¿cuánta preparación tenía? ¿Cuántos días de instrucción? ¿Con qué grado 2 meses de contó. preparación llegás? ¿Y con qué herramientas llegaste a las islas? Y después te quiero preguntar cómo te acompañó lo que viviste en las islas en el resto de tu vida, imagino en el campo, con tal vez en algún momento con mucho para pensar. ¿Cuánto espacio ocupa durante todos estos años y hoy lo que te pasó en Malvinas? Bueno, cuando uno hacía el servicio militar, tenías alrededor de 40 días o 50 días de instrucción en el campo, en un campo, digamos, Sí. no en una carpa, no en el cuartel. Bueno, ese día, esa instrucción la tuve completa, que es la instrucción que tienen todos los soldados. Después el soldado volvía al cuartel y se encargaba de seguir durante todo el año haciendo otro tipo de tareas, no tanto instrucción militar, sino el trabajo que le tocaba hacer para cuidar el cuartel. Bueno, yo esa instrucción la hice completa, o sea que tenía incorporado la instrucción militar, la tenía. Bien. No tenía todo el año de experiencia allá.
Y para cerrar, me gusta esto que plantea Tomás de cómo te acompañó un poco el recuerdo y lo que pasó por lo que pasó en Malvinas y en tu vida en particular en los últimos años. Y yo contaba al inicio de la charla que te llevó más de 20 años poder hablar de Malvinas. ¿Por qué hoy te gusta o qué sentís hoy al contar tu historia? Bueno, sí, Malvinas, digamos que me acompañó siempre. Quizás al principio, como yo durante 24 años no hablé, sobre todo al principio lo tapé, claro. Lo negué, lo escondí y es como que estaba avergonzado. Wow. Entonces, no lo mostraba y hay un montón de gente, claro, que yo tenía una vida totalmente normal. No lo sabían, te conocieron después de eso y no lo sabían, claro. Claro. Y ahora sí. Pero, bueno, lo que pasa es que yo cuando volví prisionero con Esteban Pino, un amigo, y me lo encontré en el barco y cada vez que me lo encontraba después de la guerra, él me decía, che, lo tenemos que contar. Y yo le decía, pero sí, es que de verdad que a nadie le interesa. Wow. ¿A qué le vamos a contar? Porque uno se ponía a hablar y era muy raro, no, la sociedad todavía no lo tenía incorporado. Claro. Y bueno, y tanto, por supuesto que uno lo tapa. Hasta que sale. Es una mochila media pesada. Claro. Entonces yo dije, mira, ¿por qué en vez de contarlo no lo escribimos? Ajá. Entonces lo escribimos. Él conoció a un psiquiatra que era escritor y nos juntamos con él y escribimos un libro sin pensar en un libro, sino que fue como un vómito, un relato. Y cuando terminamos lo imprimimos ¿y ahora qué hacemos con el libro? Yo no sabía qué hacer con el libro. ¿Se publicó? ¿Cómo se llama? Se llama Contar Malvinas. Ok. Sí, se publicó, no está más en las librerías. Esto fue en el 2007. Claro. Pero bueno, fue tu manera de poder abrir. Sí, se lo empezamos a dar tímidamente a algunas personas y eso cuando lo agarró la gente, ahí sí explotó y me pidieron de contarlo. Muy bien. Vení, contalo en un colegio, contalo en un club, contalo. Yo no sabía esto, yo no sabía el otro. Y Germán, de aquella vergüenza que sentías allá por ese entonces, cuando lo tapabas y quienes te conocían no se enteraban que había sido Malvinas, ¿cómo cambió ese sentimiento? Si me tuvieses que decir una palabra de qué sentís hoy sobre haber ido a Malvinas, ¿qué me decís? Sí, bueno, es que es como que pasé por todos los estados, ¿no? Claro. Pasé de vergüenza a estar orgulloso. Y eso es lo que importa. Pasé también, claro, pasé también de sentirme víctima sí. a estar contento. Y fue un proceso que fui pasando hasta que la maduración me fue haciendo entender más o menos qué fue lo que viví, ¿no? Uh-huh. Germán, yo te agradezco muchísimo la charla, me encanta haber conversado con vos, nosotros también nos sentimos muy orgullosos y nosotros, al menos digo, mi generación, mis cercanos, nunca llegamos a sentir esa vergüenza o ese olvido de los veteranos de Malvinas. Nacimos, me parece, ya en una época, yo nací a fines de los 90, en la que ya se sentía orgullo por aquellos pibes que habían mandado a la guerra y sobre todo por ustedes que volvieron y que muchas veces quedaron en el silencio total, como a vos te pasó por 24 años. Así que te agradezco de nuevo la charla. Nosotros a Germán lo conocemos porque es consignatario de Hacienda, pero había una historia de Malvinas y en esta semana queríamos compartirla con los oyentes. Abrazo grande, Germán, y muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Ahí estaba Germán Estrada hoy.